Muy bien, adelante, pastor. Muy bien, bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes, hermanos. Un gusto poder compartir. Vamos a tener hoy el estudio o algunas consideraciones sobre el Evangelio del tercer domingo de Trinidad, eh, de acuerdo con el leccionario anual o el leccionario histórico. Vamos a comenzar con orando la colecta que vamos a compartir o que vamos a tener el domingo en el culto. Oramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, protector de todos los que confían en ti, nada es firme y nada es santo sin ti. Abunda con tu misericordia para que teniéndote a ti por soberano y guía, pasemos por lo que es temporal y no perdamos lo que es eterno. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, el texto del domingo próximo para el leccionario anual es son las dos primeras parábolas que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, 1 al 10. Vamos a ver el texto y luego abrir un poquito el análisis del texto. Entonces, como las otras veces había puesto, griego y Reina Valera del otro lado. En el texto griego, Lucas escribe, «Esan de auto en gitsontes pantes hoitelonai, kai hoi hamaratoloi, acue autu». Aquí tenemos una forma un poco perifrástica, tenemos el verbo eimi, más que está funcionando con el participio de enguizo, acercarse. Estaban acercándose, uno podría decirlo de alguna forma, para reflejar esta estructura perifrástica. Bueno, la Reina Valera tiene un poco mejor castellano aquí, se acercaban simplemente, pero obviamente esta estructura un poco rara, así utilizando verbo auxiliar y el verbo principal en el participio, lo que denota es una acción continuada o prolongada en el tiempo, ¿no? Se estaban acercando a él todos los cobradores de impuestos. Telones, el cobrador de impuestos judío traicionero desde la perspectiva del Israel más fiel y más ligado con la expectativa apocalíptica de liberarse de Roma, traicioneros justamente porque eran parte del pueblo judío, pero que servía al imperio romano en esto de cobrar impuestos para ejecutar o para preservar la estructura de servidumbre al imperio, ¿no? Así que se le acercaban todos los cobradores de impuestos y los pecadores para oírlo, para escucharlo. Kai diegongitson hoi te farisaioi, kai hoi gramateis, y esto es imperfecto de dia gongizo. Gongizo es murmurar, término que en los evangelios una y otra vez lo tenemos ligado con lo que el pueblo judío, o especialmente los líderes religiosos, hacen en torno a Jesús o contra Jesús, murmurar contra él. Diagongizo, no he chequeado en el diccionario, pero entiendo que no tiene una gran modificación aquí la inserción de la preposición dia, en el dia con guicho. Murmuraban tanto los fariseos como los escribas. Me dan un segundo ahí si chequeo esto. No, básicamente no tiene una modificación en el significado. Es quejarse o murmurar en alto o murmurar en voz alta. Eh,
tanto los judíos como los escribas, lo que tenemos aquí es una estructura clásica del TKI, que pone en correlación a dos términos o dos conceptos, ¿no es cierto? Eh, Diciendo, legontes jotijutos jamartolus prosdégeta y caisinestie y autois. Diciendo, este era el contenido de la murmuración, que a pecadores recibe y come junto con ellos. Sin estío, tenemos aquí, comer junto con, y prosdejomai, recibir o acoger. Eh, Esto fue la queja o la murmuración de ellos ante la práctica de comunidad de mesa que Jesús tiene y que Lucas especialmente tematiza y repasa una y otra vez. Versículo 3, Eipen de Prosautus le dijo entonces a ellos en Paulentauten legon, o le contó a ellos esta parábola diciendo, Tisantropos ex Gimón, ejon hecatón probata, ¿quién o qué hombre, quién de entre ustedes que tiene ejon, participio de ejo, que tiene, sí, el cual teniendo 100 ovejas, aiapolesas exautón gen, y perdiendo, o al perder, apolimi es el verbo, esto es participio aoristo de apolimi, al perder exautón gen, al perder una de ellas, u cataleipeita enene conta enea, ¿acaso no abandona o no deja? Catalei puedes dejar atrás o abandonar, a veces con un sentido negativo, en este caso no negativo, pero sí físico, de dejarlos a las 99 en Teeremo, en el desierto, Caiporeuetai epito apololos, y va hacia detrás de la perdida, Geos Geure auto, hasta hallarla. Aquí estamos traduciendo en femenino porque la oveja en español es femenino, pero aquí tenemos neutro de probaton, ¿no? En griego neutro. Lo que normalmente pasa con los animales, o sí, con animales como no personas, ¿no es cierto? En griego lo tenemos en neutro. Versículo 5, Caigeuron epitites sin epitus homus autú jairon. Y cuando la haya, o cuando la haya, uno debería proveer el la como en la Reina Valera, la coloca epitítemi, es poner encima de, sobre tus homus, sobre los hombros suyos, con regocijo, o con gozo. El participio de Jairo aquí está indicando bajo qué condición o sensación o sentimiento en este caso se hace la acción principal de poner a la oveja sobre los hombres, sobre los hombros. Caelton e Istonoicon, y llegando a su casa o al llegar a la casa, sin caleitus filus, caetus geitonas, convoca, aquí tenemos el caleo de llamar más el prefijo sin, llamar junto a, literalmente sería, o en una forma medio grotesca, es convocar a los amigos y a los vecinos o parientes podría ser. El término gayton proviene, el origen etimológico es del término ge, tierra. Son los Gayton, los Gaytonas son los coterráneos, sería más o menos. Así que convoca a los amigos y a los coterráneos legonautois, diciéndoles a ellos, sin jarete moi, ja, gozaos conmigo, o participen ustedes del gozo conmigo,
Jotiheuron ton probaton mu, porque he hallado, he encontrado a mi oveja toa pololos, la perdida. Lego jimin, jotijutos jara en touranó, les digo a ustedes, ahora Jesús hablándole a los líderes, a los fariseos y escribas, les digo a ustedes que gozo habrá, esta y, acá en la segunda palabra en el segundo reglón, esta y es el futuro de Eimi, gozo habrá o regocijo habrá de esta forma, jutos, en to uranó, en el cielo, epigenija martoló metanounti, por causa de uno de los pecadores que se arrepienten, la partícula tiene dos usos, o para comparar dos cosas, o para poner una cosa contra la otra, en forma adversativa. Aquí es un poquito una lucha la traducción de la partícula, yo creo que debería ser adversativa, es decir, habrá gozo por uno de los pecadores que se arrepienten y no por los 99 justos, entre comillas, uno debería pensarlo esto, que no tienen necesidad de arrepentimiento. Hoy tienes ukreianes kusin metanoias, que no tienen necesidad de arrepentimiento. La otra opción, en términos de comparación, se plantearía una traducción como la siguiente: les digo a ustedes que habrá gozo de esta forma en el cielo, o habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Teológicamente hablando, obviamente uno podría descartar esta opción de que se trata de un comparativo, de que la función es comparativa, como diciendo, en el cielo hay 70 grados de gozo por el pecador que se arrepiente y 50 grados de gozo por el justo que no necesita arrepentimiento. No hay, teológicamente hablando, uno sabemos que simplemente en el cielo hay gozo simplemente por pecadores arrepentidos. No hay justos que no necesitan arrepentimiento. Desde el lenguaje y desde el contenido de Lucas, este mismo concepto también no hay un humano justo. De hecho, en 3 capítulos más tarde vamos a tener la crítica de Jesús, la parábola del fariseo y del publicano, que van a orar los dos al templo, atacando a aquellos que se tomaban a sí mismos por justos. En vista de esto, me parece entonces que la partícula más que comparativa, tiene una función adversativa aquí. Entonces, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y no por los 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Entonces no está comparando dos niveles de gozo, sino está hablando del gozo producido por la penitencia frente al no gozo producido por la impenitencia, básicamente. Versículo 8, aquí tenemos la misma partícula, en este caso sí es comparativa, o tiskine drachmase jusa deca, ¿quién o qué mujer que tiene 10 monedas, 10 dracmas o 10 monedas? El dracma es la moneda, la misma moneda que la tenemos en los evangelios también llamada como denario. Es el mismo
precio de moneda equivale básicamente al trabajo de un día. El denario lo tenemos, me parece, mencionado en la parábola de los trabajadores en la viña. Ese denario es, como digo, es el precio básicamente es el trabajo de un día, una jornada de trabajo. La diferencia entre una y la otra es el mundo romano y griego del que viene cada uno. Dracma es la moneda o el término para esta moneda en el mundo griego, y denario es en el mundo romano, ¿no? Así que, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas o 10 monedas, si apolece dracmen mian, si pierde, en el caso de perder una moneda, ujijaptelignon, no toma una lámpara, kaisaroi, saró es barrer, así que no toma una lámpara, y barre tenoikian, kaitsetei, epimelos, así que barre la casa y busca epimelos. Melo es interesarse por o ocuparse en algo. Epimeleo es epimeleo es tener una preocupación o un tema sí, de preocupación, no tanto en términos temporales de qué es lo que va a pasar en el futuro, sino en términos de enfoque en algo, ¿no es cierto? Pablo utiliza esto en las pastorales para hablar acerca de dedícate a la doctrina, por ejemplo, o interésate, preocúpate por la doctrina, ¿no? Así que busca con preocupación o con interés, geos jugeure, hasta cuando, el ju aquí marca el tiempo, hasta el momento de hallarla. Así que, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, al perder una, no toma una lámpara y barre la casa y la busca con mucho interés hasta que la encuentra? Caigeurusa, y al hallarla, sin caleitas filasca y gaitonas, convoca a las amigas y a las vecinas o coterráneas. Tenemos la misma frase aquí, legusa, diciendo, sin jarete moi, gócense conmigo, jotijeuron tendrachmen genapólesa, porque allí encontré la moneda que se había perdido. Jutos legojimin, de esta forma les digo a ustedes, guineta y jara, hay gozo. Noten que aquí tenemos un giro, así teníamos el futuro de Eimi en la primera de las parábolas. Perdón, ¿dónde estamos? Aquí. La misma estructura, pero con algunos pequeños cambios. Jutos estai, así habrá gozo en los cielos por uno de los pecadores, etcétera, etcétera, versículo 7. En el versículo 10, la segunda parábola de la mujer con la moneda, tenemos casi la misma estructura, pero con algunas diferencias. Jutos ginetai, tenemos otro verbo utilizado aquí, el sentido no es diferente, pero sí el tiempo verbal. Ginomai, presente, tercera persona del singular, así hay gozo, enopion tonangelon tuseu, delante de los ángeles de Dios, epigenija martolo metanounti, por causa de o por un pecador que se arrepiente. No tenemos, como sí habíamos tenido allí, esa comparación o ese adversativo, sí por uno, no por otros. Aquí solamente termina enfocándose el evangelista, enfocándose Jesús en este único, el pecador que se arrepiente, ¿no? Dos parábolas sumamente similares, como vamos a ver en la estructura, y que tienen la misma, el mismo concepto por detrás. No sé si hay preguntas sobre la traducción del texto. Estoy pensando en esta
parte que menciona de lo que pareciera una contradicción, y que realmente, bueno, no es así, sino es una cuestión eh, comparativa entre la oveja eh, que es encontrada eh, Ujú, y los que quizá hay más gozo por uno que por los otros. Estoy pensando en el contexto de todo lo que lleva a la parábola donde Jesús es criticado por sentarse con pecadores y este compañerismo de mesa que hemos estado hablando en las últimas películas que nos trae Arthur Jost en cuanto a este compañerismo de mesa que está en torno a Cristo y que solo es posible en Cristo como la persona que nos une y nos hace uno solo y el cielo, ¿no? Y lo celestial, ángeles, arcángeles, y se menciona en la segunda parábola esta parte de delante de los ángeles. ujú, Entonces, debemos también tal vez suponer o suponer la parte de que es el gozo va de la mano con la presencia de Cristo en la tierra, entre los pecadores. El uno que viene, este siervo del que se hablaba la parábola anterior y que es el capítulo anterior también, es el uno que viene a los muchos y este uno que nos une con los muchos también, eh, en ser uno solo y estar ante la mesa o ante el altar de Cristo como los pecadores que nos arrepentimos delante de Él. Este gozo ante los ángeles, este gozo en el cielo por la iglesia que está en constante arrepentimiento, que vino a ser buscada, porque Cristo fue criticado por estar con los pecadores, más Él mismo dice, vine a los pecadores que se habían perdido. Entonces, eso ujú. está siempre marcando la diferencia que existe y que va en relación con Cristo o de la mano con la presencia de Cristo en la tierra. Este gozo que se siente del pecador o por un pecador que se arrepiente, ¿no? Y tú planteas aquí el uso del haze numérico, del uno, en torno al cual hay gozo con la cuestión del un pan, del un Cristo. ¿Es esto lo que estás planteando, Samuel? ¿O? Principalmente sí es, vamos a decir, pensar en esta parte de el gozo por uno que se arrepiente o por el Mm, pecador que se arrepiente, es en torno ujú, a este gozo por el arrepentido y por el que no tiene necesidad ya de arrepentimiento, ya está en la presencia de Dios, ya está en los cielos. Entonces, vamos a decir, mm. o esta distinción que se hace entre uno y los otros. Está bien. Yo no, me parece que aquí lo que está poniendo en contraste Jesús en el versículo 7 no es la iglesia militante frente a la iglesia triunfante, ¿no es cierto? Como que en el cielo hay más celebración por lo que está pasando aquí que por lo que está pasando allí, sino está poniendo en contraste los dos tipos de personajes con los que lidia este Jesús. En el capítulo 14 tuvo otros compañeros de mesa, los fariseos, en toda esta gran hipocresía que él confronta y condena, como vimos el domingo en la semana anterior, y ahora tiene como compañeros de mesa a estos otros pecadores que están haciendo lo que el humano ha de hacer frente a la aparición de la palabra, acercarse para escucharlo, así como lo pone en el versículo 1, ¿no es cierto? Estos del versículo 1, los cobradores de impuestos y pecadores, representan la respuesta
propia de fe eh, idealizada en el Evangelio de Juan, de Lucas, perdón. Ahora estos son sus compañeros de mesa y son aquellos por los que hay realmente gozo. Entonces, me parece que lo que Jesús se está poniendo en contraposición aquí en el versículo 7 no es entonces la humanidad aquí todavía en el tiempo de arrepentimiento y la humanidad allí en la presencia de Dios en el cielo, eh, ya después del arrepentimiento, sin necesidad de arrepentirse porque ya pasaron de vida o de muerte a vida en el cielo, sino que está contrastando estas dos audiencias con las que lidia Jesús o con las que está tratando Jesús así en su ministerio público. Una audiencia que no tiene, que cree no tener necesidad de arrepentimiento por creer ser justos, y una audiencia que sí se confiesa como pecadora y necesita arrepentirse entonces, ¿no es cierto? De esto hemos visto a lo largo de todo el Evangelio hasta esta altura del partido ya constantemente el contraste entre uno y el otro, por lo menos desde, o en realidad antes todavía, pero tal vez un punto clave aquí es la predicación de Juan en el desierto, la predicación de Juan el Bautista, que separa las aguas entre el Israel pecador que se arrepiente y se prepara para la venida del Mesías, y el Israel autojustificado que no se somete al arrepentimiento en la escucha de esa predicación de arrepentimiento, ni al bautismo para el arrepentimiento. Digo, no es la primera vez en Lucas, sino lo tenemos ya incluso antes, viendo el mismo canto de María en el Magnificat, en el contraste entre los humildes que son exaltados y los soberbios que son enviados vacíos, ¿no es cierto? Son las dos clases de humanos, ambos pecadores, pero uno penitente, otro impenitente. Entonces, no, el contraste no es entre los de aquí y los de allá, sino los de un lado y los del otro, las ovejas y las cabras, podríamos decir, como humanos, ¿no? Pero bueno, no es discutible tal vez la interpretación, tal vez tienes razón. me parece, Bueno, me parece que no, que pensando en el contexto y sí, en el contexto en el que está pasando la parábola y por lo que Jesús pronuncia la parábola, el punto de contraste es justamente este, el de eh, el, lo indigno, es cierto, son indignos de estar, son recibidos, es causa de gozo, frente a estos otros que se creen justos, pero vienen en impenitencia eh, eh, por lo que no hay gozo en ellos en el cielo, ¿no es cierto? Aquí se me dio vuelta el PowerPoint, a ver si puedo enderezar esto. Bien, no sé si responde Samuel a lo que planteabas. sí, bueno, como digo, pensando en que era un solo redil y uno que se pierde, es más una cuestión terrenal que una cuestión escatológica, porque son los 99 más la que se pierde y no son las 99 que ya están a salvo, como si una saliera del redil celestial, sino es algo terrenal, una cuestión del ministerio de Cristo y es más viable, más, dice, hacia lo que el texto mismo está diciendo.
No sé si había algún otro comentario o pregunta sobre el traducción. Si no, avanzamos con algunas consideraciones del análisis literario, contexto literario del texto y también de las parábolas en sí. Tenemos en el capítulo 15 aquí el mismo enfoque puesto en la comunidad de mesa, que fue el gran tema en el capítulo 14. Recordamos que el capítulo 14 comienza con Jesús estando en el banquete organizado por este fariseo principal, y así suceden todas estas situaciones. Jesús ve cómo se pelean por el lugar principal y entonces él hace dos grandes críticas contra lo que se llama Arthur Jazz etiqueta del banquete, y podríamos decirlo mundano, frente a la etiqueta de banquete escatológico. No buscar el primer lugar y no invitar a aquellos que pueden devolver el favor y que pueden negociar entonces en esta cuestión del banquete. Y esto abre el paso a propósito de la exclamación de uno de los comensales: bienaventurado el que pueda estar en el banquete escatológico, en el reino, en el banquete del reino. Jesús entonces cuenta esta parábola de la gran cena, que lleva el tema al punto de juicio contra los fariseos, diciendo: no van a ser los primeros los que gusten del banquete, sino los pobres, mancos, cojos, ciegos. Es aquí justamente donde empieza nuestro capítulo 15, con ninguno de estos, ni pobres, ni mancos, ni cojos, ni ciegos, pero sí todos los despreciados, o todos los que están, por definición, fuera del banquete en la concepción farisaica. Cobradores de impuestos y pecadores. Es aquí donde retoma entonces el capítulo 15, con la práctica de comunión de mesa de Jesús, que genera la murmuración de los fariseos y de los escribas. El contenido de esa murmuración es el gran planteo que están haciéndole: ¿cómo acaso se te ocurre recibir a pecadores y comer con ellos, ¿no? El capítulo 15 nos presenta no dos parábolas, sino tres parábolas que son respuesta a la murmuración de los fariseos y de los escribas. La parábola del hombre y su oveja perdida, la parábola de la mujer y su moneda perdida, y la parábola del padre y sus dos hijos. Versículos 3 hasta el 7, Jesús cuenta esta primera de las historias. 8 hasta el 10, la segunda de las historias. Estas dos parábolas son el contenido del Evangelio para este domingo en la opción A del leccionario anual. La opción B, el leccionario anual, propone como al texto alternativo entonces la tercera de las parábolas, la así llamada parábola del hijo pródigo, que tal vez podríamos llamarlo mejor el padre y sus dos hijos, que se cuenta en versículos 11 en adelante hasta el 32 del mismo capítulo. Entonces lo que tenemos aquí son estas tres parábolas en reacción a, o en respuesta a al cuestionamiento y a la murmuración de los fariseos. Las dos parábolas, las dos primeras parábolas, las más cortas y pequeñas, eh, abren el tema con el que Jesús va a responder entonces a los líderes, a los fariseos, y organiza de algún modo la estructura también de la última de las parábolas, la parábola del hijo pródigo. No tenemos entonces la misma estructura en las dos parábolas, casi idénticas, con solo cambios de personajes y de elementos, ¿no es cierto? Pierde una de las 100, el hombre pierde una de las 10, la mujer con sus monedas deja las 99 y sale a buscarlas. Él busca la luz y barre para hasta hallarla, la halla a la oveja, halla su moneda, y esto genera la segunda parte de la parábola. En la parábola del hombre y su oveja, él la carga con gozo, la pone sobre sus hombros con gozo,
En el caso de la moneda no tenemos un correspondiente así, espacio en blanco, pero sí se repite en las dos parábolas casi palabra por palabra el llamamiento o la convocación de los amigos para celebrar y de las amigas para celebrar, y el gozo en el cielo por uno y no por otras, que no tiene correlación la parábola de las monedas, el no por uno y sí por otras, pero sí tenemos entonces este último versículo 10 referente a la celebración delante de los ángeles en el cielo, ¿no es cierto? Como decimos, es casi idéntica con la misma estructura, se pierde lo apreciado, de esto avanza Jesús a la consideración de lo que hace para encontrar lo perdido, y esto en términos de pregunta retórica: ¿quién no haría esto? Y la respuesta obviamente es: nadie dejaría de hacer esto. Ningún hombre que pierde esa oveja la dejaría perder, o ninguna mujer que pierda una moneda dejaría de buscarla hasta encontrarla, ¿no? La pregunta retórica obviamente es la primera respuesta a la crítica de los fariseos y de los escribas. ¿Quién no haría esto? Es la respuesta que Jesús está dando a la crítica entonces. ¿Quién no haría esto de buscar y salir al encuentro del perdido, y haciendo todo lo necesario para hallar a eso perdido? La narrativa entonces en el medio tiene este hallazgo, la encuentra a la oveja y a la moneda, que abre en la última parte de gozo y de celebración. En el caso de la parábola de la oveja, entonces tenemos este elemento sin paralelo en la de la mujer y su moneda, que es que el pastor carga a la oveja con gozo. Esa imagen, quizá la gran imagen tradicional que vamos a tener desde el comienzo en la iconografía cristiana, de Jesús representado como pastor llevando sobre sus hombros a la oveja. Esa imagen del versículo 5, preciosa realmente, tiene obviamente toda la connotación, no solamente del modo en el que trata Jesús con nosotros, sino toda la connotación pascual. La pasión está puesta allí. Él carga en sus hombros con gozo a nosotros, nos carga a nosotros con gozo. La encarnación, la pasión del Señor Jesucristo y su muerte no es otra cosa que esa carga con gozo del peso de la oveja perdida. Los comentaristas elaboran, como estaremos al tanto, elaboran muchas veces en torno a la imagen de la oveja y la oveja perdida como una imagen realmente de riesgo. Con toda la tradición bíblica ya podemos tener o reconstruir lo que significa la escena inicial de la oveja perdiéndose. El animal, dicen los que conocen al con ovejas, el animal más torpe, más tonto, incapaz de manejarse solo. Necesita sí del pastor para no morir por los errores que puede cometer, como también los, especialmente en el contexto de la Palestina, de Palestina, eh, por los riesgos que representa para una oveja quedar solita, quedar solas. El lobo y las acechan de devorar a estos animales. Entonces, que una quede sola es la muerte firmada para esta única oveja. Toda esta imagen inicial de riesgo extremo habla acerca del contexto en el que está sucediendo lo que hace Jesús. No es Él tratando con justos e injustos solamente, es Él rescatándonos de Satanás y del ataque satánico, del acoso satánico y del riesgo infernal que
que rodea al humano caído en pecado o al humano a solas, sin Cristo. Eh, eh, Bien, no sé si hay comentarios de esto, pero lo que estábamos en realidad viendo aquí es la estructura que vamos a ampliarla ahora para ver cómo esto repercute también en la parábola del hijo pródigo o del padre y sus dos hijos. Tal vez avanzo al cuadro completo y luego abrimos para la conversación. Esta misma estructura o estas dos parábolas entonces marcan la estructura con la que va a funcionar la parábola del padre y sus hijos, en la que se amplían algunas secciones. Noten la primera, que solamente es presupuesta en las parábolas del hombre y su oveja, la mujer y su moneda, ocupa un gran lugar realmente. Recordarán ustedes lo que pasa en la parábola esta, ocupa un gran lugar dentro de la parábola del hijo, del hombre y sus hijos. Si quiere, corte la cámara que no... Ajá. Samuel se está congelando y yo le aviso cuando se... Ah, bueno. Corto la imagen. ¿Me escuchan ahí, hermanos? Sí, pastor, muy bien, adelante. Excelente. Decía entonces, este primer episodio, que es la pérdida, en la tercera de las parábolas, el padre y sus hijos, realmente pasa a ser todo un gran tema. Noten la cantidad de versículos que se ocupa, así 11 hasta el 16, en el que tenemos la descripción de cómo el hijo menor pide la herencia, sale y derrocha esto viviendo de una forma desenfrenada, y cómo baja hasta el mismo infierno, por decirlo así, al ansiar comer de la comida de los cerdos. Esto es impensable para un judío, para el oído judío, y es muestra de la contaminación extrema y del deterioro total de la situación de este hijo rebelde o este hijo perdido. En esta tercera parábola tenemos una siguiente sección, la de la o el hijo recapacitando y el hijo regresando a la casa, que no tenemos descripta o que no forma parte de las primeras dos parábolas, un nuevo tema de alguna forma, ¿no? Y de la recapacitación y el regreso del hijo salta la tercera parábola al padre que sale al encuentro y lo acoge al hijo. Casi como que se sea una parte fundamental en las primeras dos parábolas, que es eso de ir a buscarla hasta hallarla y hallarla finalmente, ¿no es cierto?, a la oveja de la moneda. Aquí el padre simplemente está en la casa y cuando aparece, sale al encuentro, lo recibe. Quizá uno podría relacionarlo más entonces con la carga, con el gozo de la primera de las parábolas, y lo que sí ahora abre todo este gran tema de mandar a hacer fiesta con toda la decoración que tenemos en la parábola del padre y sus hijos, así, ¿no es cierto? No tenemos mención del gozo en el cielo en la tercera de las parábolas. Y como recordarán, este no es el final de la parábola. Tenemos después del versículo 24 toda esta otra sección, la última sección de la parábola y sus dos hijos, referente al hijo mayor. Jesús elabora entonces todo un tema en torno al hijo mayor que no fue elaborado en las primeras parábolas y que pica al hijo mayor afuera de la fiesta. Él es ahora el que se pierde, él no entra, él no quiere ser parte. Y de esta forma es él está él en una situación tan grave desde un punto de vista teológico de la interpretación de la parábola, como lo estuvo su hijo menor, su hermano menor en los primeros versículos. Pero aquí sí reaparece el tema de la búsqueda. El padre sale a buscar al hijo mayor para invitarlo a la celebración. El tema de la búsqueda reaparece aquí al final, y no en torno al hijo menor, ¿no es cierto? Entonces, noten cómo las tres parábolas funcionan juntas y de alguna manera uno debería en realidad interpretarlas juntas.
el leccionario litúrgico nos propone o una opción o la otra, o las dos primeras parábolas, versículos 1 hasta el 10, o la tercera de las parábolas, el padre y sus dos hijos. En realidad, como digo, el significado de toda la parábola se desarrolla en las tres parábolas en conjunto y uno no debería dividirlas o no debería divorciarlas o leer a una sin la otra. Necesitamos leer una a la luz de la otra en realidad, ¿no es cierto? No sé si hay preguntas o comentarios sobre esta parte. No, yo ya no comento porque se va el internet. Bien, decíamos, la primera parte es una respuesta. Ah, sí, ¿hay alguna palabra ahí? No. Repito entonces. La primera parte de las dos parábolas estas es de alguna forma una respuesta, la primera respuesta a la pregunta de por qué come y recibe estos pecadores, y casi la pregunta es cómo no hacerlo, siendo Dios en relación con esta oveja perdida, moneda perdida. Eh, y la segunda parte, luego del hallazgo de lo perdido, la celebración, eh, me parece que plantea una pregunta similar: ¿cómo no celebrar y cómo no celebrar en comunidad de mesa, con los amigos, con los coterráneos, eh, siendo que uno haya aquello que se había perdido? Son tres parábolas en respuesta a la murmuración de los fariseos y que explican o revelan la lógica de misericordia de Jesús. Entonces, cómo no salir a buscar al perdido y cómo no celebrar al encontrarlo. Y al mismo tiempo, las tres parábolas llaman al arrepentimiento a los fariseos y escribas. Especialmente la última parábola, con el giro final del hijo mayor, termina poniendo sobre la mesa en aquel que se identifica por naturaleza con el hijo mayor, el fariseo y el escriba, con este celo contra el hijo menor, eh, pone sobre la mesa esta misma pregunta: ¿acaso no soy yo el perdido? No como decía, como el perdido no solamente es el hijo menor, así como lo había sido la moneda y la oveja, pero en el caso del hijo menor, con toda la culpa y toda la degradación que esto representa, el perdido en la última de las parábolas no solamente es el hijo menor, sino que es el hijo mayor, que también queda afuera, que se pierde de la celebración escatológica o del banquete escatológico, y que hace que el padre tenga que salir a buscarlo, como lo hizo con esa oveja y como lo hizo con la moneda perdida en las otras parábolas. La acumulación de significado de las tres parábolas juntas termina justamente poniendo entonces sobre la mesa esta tercera pregunta para todos los justos que murmuramos contra el modo misericordioso de actuar de este Dios en nuestro fariseísmo. ¿Acaso no soy yo el perdido? Obviamente la respuesta a todas estas preguntas es un gran sí. Por supuesto se sale, por supuesto que que tiene lógica la misericordia del Señor, hace lógica la misericordia de Jesús en salir y hacer todo por ese perdido. Por supuesto que hace sentido y tiene sentido que Él celebre al encontrarlo, y por supuesto que yo soy el perdido, el primer perdido, como lo va a decir la lectura de la epístola en 1 Timoteo.
Si vamos a dividir las parábolas o vamos a seguir el leccionario o una u otra de las opciones, casi como que tenemos estos énfasis, ¿no? Las primeras dos parábolas ponen el énfasis fundamentalmente en esa lógica de misericordia de Jesús frente a la última de las parábolas que pone su foco especialmente en el reconocimiento de que ninguno es otra cosa que perdido. Un hijo o el otro están en la misma situación, afuera, estamos todos afuera, por lo que necesitamos a ese buen pastor que salga a buscarnos, a esa mujer esmerada que rebusca toda la casa hasta hallarnos, y ese padre que sale a recibirnos y que sale a buscarnos para hacernos parte de su celebración. Las otras lecturas del domingo son Miqueas capítulo 7, ese texto quizá el más representativo del profeta Miqueas. ¿Qué Dios hay como tú? De ahí sale el nombre Miqueas. ¿Qué Dios hay como tú que perdonas la maldad? El, el texto habla acerca de la recuperación del remanente de Israel por la misericordia de este Dios, un Dios que se deleita en la misericordia como se deleita y se goza, un gran tema en las tres parábolas, el gozo por el hallazgo salvífico y por recuperar lo que se había perdido, y este Dios que se deleita en la misericordia, entonces sepulta o va a sepultar nuestras iniquidades, la gran certeza del profeta. Salmo 103, también un texto muy precioso y recordado seguramente. Bendice, alma mía, porque Él es quien perdona todas tus maldades, Él rescata del hoyo tu vida y sacia de bienes tu boca, hace justicia al débil, lento para la ira y grande misericordia, hizo alejar de nosotros las rebeliones como aleja oriente de occidente, y nos trata como padre a hijos. Todos temas totalmente propios de las lecturas del Evangelio. Fantástico realmente el Salmo en la conexión con el Evangelio. Las cartas tenemos dos opciones aquí este domingo también. La primera es Primera Timoteo, el texto en el que Pablo dice: yo soy el primero de los pecadores, para que el Señor muestre en mí primero su misericordia. Soy el primero de los pecadores porque nada menos que perseguí a la iglesia, y de eso, siendo que hice esto, Él me capacitó o me habilitó para ser nada menos que apóstol. Y cierra entonces el apóstol con la doxología o la acción de gracias. Y la otra opción de la epístola es Primera Pedro, un texto en el que Pedro exhorta a los jóvenes a humillarse frente a la persecución, a sufrir la persecución, porque Dios resiste a los soberbios. Esto, dice uno de los liturgistas, Luther Reed, un autor de un manual de liturgia luterana, está directamente ligado con el tema que o como la colecta del domingo define a Dios como protector de todos los que confían en Él en medio de los padecimientos. La opción de Primera Pedro, entonces, en lugar de Primera Timoteo, es si el tema en el que se va a hacer énfasis quizás sea no tanto la pecaminosidad nuestra frente a la que el Señor tiene misericordia, sino el padecimiento que sufrimos por persecuciones externas, y cómo Él se vuelve protector de estos y se vuelve auxiliador de nosotros. Quizá no enfocado primero y principal en el pecado mío del cual Él tiene misericordia, sino en el sufrimiento mío del cual Él tiene misericordia. Ambas lecturas son epístolas apropiadas. Ambas epístolas son lecturas apropiadas y están ligadas con la celebración próxima de San Pablo y San Pedro, justamente. Entonces están ahí, el leccionario compite y no sabe para qué, cuáles de los dos apóstoles enviarnos. Algunos comentarios más y después abrimos
a la conversación, si quieren. Milton. Nuestro hermano Omar solicita justificación en su ausencia de esta clase porque está en... Gracias, Milton. Omar Quinas está en Brasil participando. Excelente. Las confesiones luteranas tocan o toman a nuestro texto en realidad en forma explícita en una única instancia, declaración de concordia en el artículo 5 sobre ley. Toma a Lucas 15:7, el texto con el que cierra la primera de las parábolas, diciendo que va a haber más gozo en el pecador que se arrepiente y no en los 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Así tenemos el verbo metanoeo y el sustantivo metanoia utilizado en el mismo versículo, y los formulistas toman este texto de Lucas 15 como un caso ejemplar del uso amplio de arrepentimiento. Arrepentimiento no solamente como muerte a la propia justicia delante de la ley, sino arrepentimiento más fe, o lo que normalmente llamaríamos conversión. El uso estricto más reducido es aquel de que habla Marcos, cuando utiliza el término metanoia para lo primero, arrepentimiento, y utiliza el término fe para lo que aquí está puesto como fe. Es decir, un uso estricto ligado con el efecto de la ley. En el caso de Lucas 15 no, se utiliza el término metanoia en términos más amplios, refiriéndose a la conversión. Penitencia más confiar en la promesa del evangelio que Jesús está abriendo aquí para los pecadores. Lucas 15:2 no es citado explícitamente por Lutero en los artículos de Esmalcalda, pero sí la edición de Kolb y Wenger, la edición más actual en inglés, toma nuestro texto como un caso ejemplar del efecto final de la ley. En el versículo 2 habla de los fariseos y escribas que murmuran, como hemos visto. Y esta murmuración es, como pongo así, es el efecto final más extremo producido por la ley cuando la ley expone nuestro pecado. Así en el artículo 3 de la segunda parte de los artículos de Esmalcalda, Lutero dice, la función principal de la ley es revelar cuán profundo es nuestro pecado, y esto genera desesperación y enemistad con Dios en términos de murmuración. Es hasta ahí donde podemos llegar, y es esto a lo que Lutero, por ejemplo, llama la summa tentatio, la tentación más extrema, que es cuando somos más pecadores que nunca. La ley no solamente muestra pecado, sino que nos hace más pecadores de lo que somos en cuanto a la justicia activa o la injusticia activa. ¿Cómo nos hace más pecadores de lo que éramos? Nos hace más pecadores de lo que éramos por el hecho de que ahora odiamos a Dios y murmuramos en su contra y deducimos por lo que la ley nos hace que este Dios nos odia a nosotros. A esto Lutero, a esta conclusión a la que Lutero llegó en la experiencia de la ley en el monasterio, cuando su experiencia del pecado llegó al punto más extremo y la tentación se volvió summa tentatio, a este punto extremísimo, infernal de la experiencia del pecado, nos lleva a la ley, y es a donde los fariseos y escribas en Lucas 15 son llevados con la ley del capítulo 14. Toda esta, especialmente la última parábola del capítulo 14 sobre la gran cena o el gran banquete, que confronta con la ley anunciando la condena de estos, los lleva entonces al gran pecado, que no solamente es desobedecer a Dios,
no solamente es incluso jactarse falsamente de la propia justicia, sino que ahora dar el paso final a la murmuración en contra de Dios y al odiar a este Dios a este Dios en su forma de actuar, que juzga y que es misericordioso, así como lo es al sentarse con pecadores y publicanos. El concepto este que Lutero lo afirma realmente con todas las letras es un poco duro de tragar, obviamente, porque uno diría, bueno, ¿cómo la ley va a buscar o va a terminar haciendo esto? Pero lo que termina haciendo es, como decíamos, la experiencia del infierno desde donde, en esa abundancia de pecado, desde donde sobreabunda la gracia de la que habla Pablo en Romanos 5. Nuestro texto obviamente es primordialmente evangelio y gran gozo. De todos modos, parte desde esta base tan profunda de la gravedad de rebeldía del humano, no solamente la rebeldía del hijo menor, sino primordialmente la rebeldía del hijo mayor, el primero de los perdidos. Rápido, algunos conceptos principales en dos comentaristas a nuestro texto. Lutero en los sermones, las postillas de 1535, dice, este es el evangelio más consolador del año entero. Nunca vamos a tener en el año, dice Lutero, un evangelio tan consolador como este, porque retrata el oficio y el reino de Cristo como un oficio y reino de misericordia por nosotros pecadores. Así, al ver estas imágenes que Él nos pone delante de nuestros ojos, aprendemos a consolarnos cuando la conciencia y el pecado nos acusan, en el gozo de tener a un Señor que es como este pastor que busca y rebusca a la perdida, y esta mujer que busca y rebusca a la moneda perdida. Arthur Schaas tiene comentarios bastante similares al caracterizar a nuestro texto en su libro del Evangelio de Lucas, diciendo, este es el punto más alto en la narrativa del camino, esta gran sección de Lucas en la que estamos, es el corazón del tercer Evangelio, porque expone el propósito último del ministerio de Jesús, que es no venir por los sanos, sino venir por los perdidos y los pecadores. Cuando hablamos de fusión de horizontes es algunas líneas para pensar cómo conectar el texto y los temas tan preciosos que el texto trae con la realidad de nuestra gente, especialmente en virtud de la predicación que vamos a hacer el domingo. ¿Cómo conectar esto y cuáles son los puntos de contacto con nuestro auditorio? Obviamente ustedes son los primeros que conocen a su auditorio, yo no los conozco, así que no les puedo decir cómo conectar con su gente, pero algunas líneas por lo menos que el texto obviamente larga es la profundidad de nuestra rebeldía y alejamiento, quizá en términos de la oveja y oveja torpe, con todo el riesgo que esto representa, anticipándose al hijo menor en la parábola de los dos hijos. El texto expone, especialmente en los primeros versículos y así como también en los últimos versículos del capítulo 15, la murmuración nuestra como pecado extremo, como summa tentatio, como decíamos, murmuración contra el juicio divino y contra la misericordia divina. Lo que muchas veces me pasa y nos pasa como iglesia también en las situaciones típicas quizá cuando aparece alguien sin méritos entre nosotros y parece ser uno más o es tratado como uno más, y fácilmente nuestra carne murmura contra esto diciendo, pero yo soy miembro de la congregación desde hace 70 años y ahora viene este y lo tratan como uno igual a mí, cuando en realidad yo sé quién es este y todo lo que él hizo, ¿no es cierto? Obviamente esa tentación de nuestra carne está siendo confrontada, y ese fariseísmo de nuestra carne está siendo confrontado por el texto, ¿no?
Pero el gran tema, como decían Lutero y Just aquí recién mencionados, el gran tema de las parábolas nuestras es hasta dónde llega este Dios y hasta dónde llegó este Dios por nosotros. Eh, todos somos ese perdido y Él hizo todo lo que hizo hasta el punto extremo y sigue haciendo todo esto hasta el punto extremo de entregarse hoy en cuerpo, sangre, con sus dos naturalezas en nuestro favor, lo hace por salvar al perdido, a este perdido. Y finalmente, otra línea en la que podemos transitar con la predicación es la invitación que recibimos nosotros también como amigos y keitonas, como coterráneos de este Jesús, hechos coterráneos de este Jesús, a celebrar junto con él por cada perdido que es encontrado. A celebrar en el banquete de salvación en forma anticipada, así como los ángeles y junto a los ángeles en el cielo, con quienes adoramos a nuestro Dios, como lo decimos en la liturgia, del mismo modo junto con los ángeles celebramos y somos invitados a celebrar en este banquete de salvación que se abre en el perdón de los pecados para los primeros de los pecadores o para todos los pecadores. Se ubicó. Hermanos, estamos otra vez pasados de tiempo. No sé si hay comentarios o tal vez preguntas sobre el texto, sobre lo que he traído aquí, o aportes sobre cómo encarar la predicación también. Tal vez la parte del, como es, tal vez los textos que vienen junto con el Evangelio, el Antiguo Testamento que marca la teología del mismo, donde habla acerca de la misericordia de Dios, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados. Y luego viene la parte de la epístola que marca la ética también de nuestro texto, y es interesante cómo, bueno, Jesús hablando a los fariseos, y Pablo, siendo un fariseo que dice de sí mismo, yo, de los cuales yo soy el primero, y él mismo habla acerca de este punto, ¿no? Yo, este fariseo que fui, y el Señor me dio con misericordia, y él dice de los cuales yo soy el primero, y habla acerca de esta misericordia de Dios por él. Entonces, es como el desenlace, ¿no? De lo que realmente debió haber hecho los fariseos al escuchar la palabra de Cristo, y cómo nosotros ahora podemos decirlo junto con el apóstol Pablo, ¿no? Son pecadores somos, no siendo pecadores confiados en nuestra propia piedad, sino en la misericordia. Excelente, excelente. Más allá de si Jesús ya, oh, perdón, si Pablo, el Saulo ya era alumno, aprendiz o qué era entre los fariseos en Jerusalén a esta altura del partido, cuando Jesús enseña esto, obviamente él por naturaleza estaba ligado con esto y en su predicación del Evangelio y del Evangelio de Lucas que él hizo, por supuesto que sabía de toda su identificación con esos fariseos de los versículos primeros que murmuran contra Jesús, y del hijo mayor que primero no entra a la fiesta como le pasó a él, sino que de hecho intenta destruir la fiesta y golpear la fiesta hasta el extremo, ¿no es cierto? La parábola del hijo pródigo o del padre y sus dos hijos, en forma bien interesante, no termina. No sabemos qué pasa con eso de hijo mayor, qué hace ese hijo mayor. Y porque simplemente termina así con las palabras de invitación del padre al hijo mayor, para que él también entre y no se quede afuera ahora él, ¿no es cierto?
Y como tú bien dices, en el caso de Saulo tenemos un ejemplo o un caso en el que esta historia sí se completa y se completa de esa forma, reconociendo que el pecador no era el hermano menor con el que él no se habrá identificado nunca, sino el hermano mayor, el primero de los pecadores con el que él obviamente sí se identificaba. Y que tal vez es el gran espacio para quienes somos miembros de iglesia desde nuestra infancia quizá, y quienes hemos caminado éticamente a nivel externo de una forma quizá no tan grotesca y vergonzosa como muchos de los coterráneos nuestros, haciendo fuerte la tentación a sentir algún tipo de justicia propia por encima o en comparación con los demás. Bien, somos exactamente eso mismo, el primero de los pecadores, hermano mayor o hermano menor, pero perdido al fin por naturaleza y en uno mismo. Esa oveja perdida que terminan siendo las 100 en su individualidad, o esa moneda perdida que terminan siendo las 10 en forma indistinta, precisamente porque no hay pecadores que se arrepienten y justos que no necesitan arrepentimiento. Somos todos exactamente la misma carne en la necesidad de arrepentimiento y todos beneficiarios de este pastor, de esta mujer que labora con tanto esfuerzo para hallarnos y que lo hizo con tanto esfuerzo para hallarnos. La imagen final representada en la catacumba en Roma es una de las imágenes más antiguas de Cristo, una de las representaciones más antiguas, y lo que los historiadores dicen es que antes que crucificado, a Cristo se lo representó en la iglesia primitiva con esta imagen. Él como pastor cargándonos sobre sus hombros. Y si bien es cierto, no tenemos la cruz allí, pero de todos modos esta misma imagen de Él tratándonos con tanto cuidado y cariño tiene por detrás la misma imagen del crucificado, porque es allí donde Él nos cargó por excelencia, en su sacrificio extremo por sus ovejas, dando la vida por las ovejas y alimentándonos a cambio con su cuerpo y con su sangre. Él nos ha rescatado a todos y es esto el precioso tema del que el domingo vamos a poder celebrar y vamos a poder escuchar en la palabra, ¿no? Gracias, Samuel, por el aporte. No sé si hay algún otro comentario, hermanos. Imágenes que también nos aporta la liturgia, ¿no? La estola nuestra sobre los hombros es también la oveja, Mm, ¿no? mm, Recuerda, estamos pastoreando en nombre de Cristo, aquel que nos da esa palabra de evangelio, ¿no? Para servir. excelente, excelente. Sí. Él nos tiene de estola. Sí, buenas tardes. Hermano, Sí, les saluda hermano Milton desde Perú. Sí, ¿cómo estimados estás? hermanos, gracias a Dios bien y muchos saludos a todos, estimados hermanos. Es un gusto poder ser parte de estas temáticas, realmente de mucha bendición. Quería hacer un pequeño comentario. Acerca del tema del arrepentimiento. Si bien aquí en nuestro contexto peruano está marcado eh, por ser bastante católico, religioso y sincretista también, ¿no? Al mismo tiempo, donde se utilizan términos como penitencia y arrepentimiento y una manera también malentendidos, ¿no? En ese sentido, yo creo que como se ha enfocado, ¿no? Hoy también el aspecto de la necesidad, ¿no? El aspecto del arrepentimiento y la fe, donde la ley de Dios obra, ¿no es cierto?, el arrepentimiento de la persona, o la conciencia de una manera se vuelve contrita al afrontarse, ¿no?, con la santidad de Dios. Eh, Estuve revisando el,
se podría decir la definición de la palabra en griego metanoias, y precisamente nos lleva a el aspecto de que implica una transformación mental. Eh, es un rechazo, ¿no?, a los caminos pecaminosos del pasado. Y Ujú. precisamente el significado literal, ¿no?, del griego denota una situación en que un trayecto ha tenido que volverse del camino en que se andaba y tomar ya otra dirección. Entonces, teniendo ese lineamiento, algunos, se podría decir, exégetas han sugerido que la palabra arrepentimiento no es una traducción buena, se podría decir, ¿no?, porque no encierra ese aspecto, ¿no es cierto?, el aspecto del cambio mental, porque parece que no encaja, ya que una manera, en algunos contextos, se podría decir que más abarca el cambio moral, pero no tanto el cambio mental. Bueno, eso es como un comentario, estimado hermano. Excelente, excelente. El- Lutero tiene los... Oh, perdón, habías terminado, Milton, ¿no es cierto? Decía, Sí, sí, está bien, no hay problema. Ok. perfecto. Lutero tiene este tratamiento que justo por la cita de Lucas 15, o más que cita, en la nota a pie de página, la edición norteamericana pone a Lucas 15:2 en torno a la murmuración como parte como texto ilustrativo de lo que habla Lutero con el efecto de la ley en la murmuración. En el siguiente artículo, no sobre la ley, sino sobre el arrepentimiento, que es aquello para lo cual la ley es puesta y es proclamada, ese tratamiento de Lutero en el artículo tercero de los artículos de Esmalcalda es realmente fascinante. Aquí está mal escrito, no es segunda parte artículo 3, sino al revés, es tercera parte artículo 2. Pero en la tercera parte artículo 3 sobre el arrepentimiento, Lutero habla acerca de la totalidad del arrepentimiento, como bien lo estás trayendo, Milton. El arrepentimiento no es solamente una parte, y no nos afecta en una parte de nuestra humanidad, como si fueran los actos externos solamente, como por ejemplo en el mundo evangélico tanto lo tenemos, arrepentimiento como literalmente dejar de fumar, por ejemplo, o dejar de tomar cerveza. Eso es el arrepentimiento. Y abandonando el vicio externo, ya estoy viviendo en arrepentimiento. Eh, pero como tú bien lo dices también, quizá el arrepentimiento reducido a lo ético más amplio inclusive todavía queda corto. La muerte a mí mismo con todo mi pecado y con toda mi justicia falsa o ficticia es abarca la totalidad de la persona. La metanoia, el arrepentimiento, el volver atrás de lo que yo soy por mí mismo y de lo que hago y pienso y deseo, anhelo, y todo lo que yo pueda describir de mí mismo, esa muerte a mí mismo, a mi propia justicia, a mi propio pecado, a mi propia trayectoria, eh, describe algo de lo que es la contritio pasiva, que es justamente así como habla Lutero así en los artículos de Esmalcalda, y esa pasividad de la contrición, del verdadero arrepentimiento o de la verdadera metanoia, no implica que, bueno, entonces no hago nada o no tengo ninguna participación en esto. La pasividad denota justamente la totalidad del arrepentimiento. No hay algo en mí que no esté marcado y contaminado por el pecado, por lo tanto no hay algo en mí que no tenga que morir bajo la ley a fin de que mi vida y mi justicia esté totalmente fuera de mí, afuera mío.
allí donde realmente están, en Cristo, en donde tengo posibilidad de pararme sobre una base sólida o donde puedo depositar esa fe sin estar siendo traicionado en esa fe y sin estar siendo ilusorio con mi confianza o con mi justicia delante de Dios. Cristo es aquella base totalmente externa a mí que me permite pararme delante de Dios, eh, y esto sucede cuando la ley me tritura absolutamente y totalmente, ¿no? Pero excelente lo que tú traes. El noeo dentro del metanoia también incluye la mente, pero así como incluye la mente, también la moral y la espiritualidad y la justicia propia. Mi todo, básicamente. Excelente. Muy bien, hermanos. Estamos en tiempo. Vamos a terminar orando el Padre Nuestro, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, gracias por la participación, hermanos. Y Samuel, gracias por la colaboración con la transmisión. Que tengan buena semana y buen fin de semana también. Un gusto verlos o oírlos. Un abrazo a todos. Aris, Un abrazo, hermanos. por Adrián. Gracias, Samuel. Gracias, Pastor Beto. Bien, ya.